La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vengamos, Gálatas 3. Léanlo conmigo en voz alta. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Promesas. Voy a hacer esto contigo. Y usted sabe que las promesas no se ven, sino que se esperan. Y se esperan. Y se esperan. Y algunas veces no lo vemos en nuestra vida. Había aquí una hermana que oraba siempre con mi mamá. Y oraba por sus hijos ya mayores de edad, pidiendo al Señor que los trajera a sus pies. Ella murió, pero después cada uno venía llegando. Venía llegando. Hay una promesa. Tú y tu casa. Aleluya. Y es en el tiempo, el trabajo del Espíritu, trabajo de la palabra, testimonios, consejos, enseñanzas. Uno no sabe qué cosa va a ocurrir. Pero vamos a detenernos allí por un segundo. Abraham, tal era la fe de Abraham que él permitió que su nombre fuese cambiado. Su nombre inicial era Abram, que quiere decir un gran padre. Porque era el padre de toda esa gente que le siguió y salió de Ur hacia Canaán. Y todo este séquito le seguía, era un gran hombre. Pero cuando Dios le da la promesa, le dijo también te tienes que cambiar de nombre. Y le cambió el nombre de Abram a Abraham, que quiere decir padre de muchísima gente, de muchos pueblos, de muchos grupos, de muchos que habrían de ser parte de su descendencia porque habría de ser el padre de ellos. Algunos de ustedes cuidado, no lo tomen como algo que yo estoy diciendo, pero desde que se convirtieron al Señor, sienten que tienen otro nombre. Porque ya son personas de fe y quisieron como una nueva chapa sobre su vida. Como la marca de... Hay una persona aquí en la audiencia que le encanta la carne. Y yo le dije a la esposa, hay que ponerle una chapa aquí que diga carne. Carne. Bueno, cada uno tenemos como una forma de ser que hace que la gente se relacione con uno de una manera y lo vean a uno de una manera. Vengamos a la palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su ¿qué? Simiente. En la Biblia suya seguramente dice descendencia, porque la entendemos un poquito mejor en ese sentido, pero a mí me gusta la palabra simiente, porque es una semilla que se siembra en un lugar y eso produce mucho fruto. Uno siembra en pareja y hay una descendencia. Y Abraham tuvo dos clases de descendencia. La descendencia como el padre de los judíos, y estaba bien. Tenía Isaac, después Esaú y Jacob, y después las 12 tribus, y de ahí se fue extendiendo. Además de los de Ismael y los demás que estuvieron allí. La simiente, pero hubo una simiente en particular que él siembra antes de la ley, antes de
de que Moisés tuviese la ley para regir la vida de los israelitas, los descendientes de Abraham, había otra connotación, otra realidad, y es que él le creyó a Dios y en ese sentido él vino a ser el padre de las naciones que le creen a él. Sean los judíos que le creen, sean los cristianos que le creen a Dios Todopoderoso y le reconocen a Él. Él vino a ser como la figura paterna nuestra que engendra un pueblo que le cree a Dios. No quiere decir que no hubo antes de Él. Usted los encuentra en Hebreos, el capítulo 11. Usted lo encuentra en Abel, en Adán, que era un hombre de fe. Lo encuentra en Enoc y lo encuentra en Noé, que tuvo suficiente fe como para creerle a Dios que aunque se acabase la tierra, que en su familia se recrearía y se poblaría de nuevo toda la faz de la tierra, particularmente a través de un hijo Sem que vino a ser el padre de los semitas, que vienen a ser los semillas que produjo en Abraham aquel hombre de fe al pueblo judío que son semitas. Bien, seguimos. Y a su simiente, él no dice, su simiente no dice, y a las, ¿qué? Simientes. Usted sabe que hay muchos hombres aquí que tienen mucha simiente y tienen hijos regados por todas partes. No estamos hablando de eso. Tuvo una simiente en Isaac, padre de la fe también, y en Jacobo que le creyó a Dios, y en Moisés, y en David, y en los profetas, y en otras personas no mencionadas que eran hombres y mujeres de una fe increíble en Dios, que nada los conmovería hasta que vieron la gloria de Dios en la simiente particular de la fe. ¿Quién es qué? Cristo. Sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, porque Jesús dijo en Juan 8, Abraham se gozó en este mi día, en que yo aparecería en la faz de la tierra, en el pueblo de Israel, para ir a la cruz, para salvar a todas las naciones del mundo. Él se gozó en mí y estaría feliz aquí, pero en ese tiempo, aunque no lo podía ver muy claro, Él se gozó en este mi día y Él lo vio y entendió por la fe lo que habría de ocurrir. Ahora, entendiendo que estamos hablando entonces del Padre de la fe, vengamos a Romanos, el capítulo 4. Hemos trabajado el capítulo 4 y venimos ahora al versículo 16. Y lo leen conmigo, frase por frase. Por tanto, no oyen, no les oigo. Por tanto, por lo cual, todo lo anterior es que, por fe, si yo opero bajo la ley y la ley me dice, no codiciarás, bueno, la obedezco y no codicio. Esa es la obra de la ley. Si la ley me dice, honrarás a tu padre y a tu madre y tus días se prolongarán sobre la faz de la tierra, y yo lo hago, esa es la obra. Y tiene su propia bendición. La de obedecer la ley,
La de vivir una vida en que me someto a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, los testimonios de Dios, los estatutos de la palabra. Pero cada una de esas acciones es una obra. No es gracia, es mi acción de obediencia a Dios porque amo a Dios. No por obras, para que ¿qué? Nadie se gloríe. Ok. Entonces, ¿qué es fe? Fe es creerle a la promesa. Fe es creerle a lo que Dios va a hacer. Fe es creerle a lo que Él dice y es un acto de gracia de Dios en que no me las gano, no me las merezco, no hay cómo comprar aquello. Es una bondad de Dios, es una gracia de Dios. Y Él dice que va a hacer esto. Yo le digo a usted, como le dije a la hermanita hace un tiempo, tome mi billete de 100 bolívares, se lo prometo, es suyo. Y ella no sabía qué hacer. Se sonrió, no me lo tomaba. Le costó tomar el billetico de 100 bolívares. Por fin lo tomó, pero me lo quería devolver. No me lo creía, pero se lo regalé. Después del culto me lo quería devolver. No, es una ¿qué? Es una gracia de Dios. Es una bondad de Dios. La fe se aferra a la gracia de Dios en que Él me dice, esto haré yo por ti. ¿Y cómo lo harás? Te lo regalo, te lo doy, no tienes que hacer nada, ni portarte bien. Te portarás bien después porque me amas. Pero ahorita es una bondad mía tuya, para que entres a conocer la gracia de Dios y la bondad de Dios. Volvemos aquí porque hay mucho que decir. Es por fe para que sea por qué. Por la gracia, para que no vaya a decir me lo gané o me lo merezco, a fin de que ¿qué? Léanlo conmigo, a fin de que ¿qué? La promesa sea firme para toda su descendencia. Porque si yo le creo y Él me da la promesa, vivo creyendo en la promesa. Y esa promesa se va haciendo realidad poco a poco. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy material, muy material, y es pasajero lo que voy a decir. Hace muchos años mis hijos eran muy pequeños y uno de ellos dijo, papá, este carrito sí que es una cacharra. Necesitamos otro carro, papá. Yo lo sé, pero es una cacharra. Y sirve. Pero si tú quieres otro carro que no sea una cacharra, pídeselo a Dios. Ay, papá, bueno, pídeselo. ¿Tú crees que Dios puede? Bueno, sí. Bueno, a la semana le dijo, papá. Y a la otra semana, papá. Y a la tercera semana, y sigue orando. Porque yo me atreví a prometerle que Dios le iba a dar un carro. Había una promesa, pero promesa basada en la fidelidad de Dios. Así que los dos estábamos en el asunto. Y yo tenía que seguir animándole a creer en ¿qué cosa? En la promesa. ¿Okay? A la cuarta semana, una hermana me llama y me dice, me llegó una herencia y el diezmo de la herencia es el valor de mi carrito nuevo y se lo quiero dar a usted.
Bueno, le di $1 porque legalmente había que pagar algo. Y lo traje a la casa y le dijo, hijo, ¿crees? 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 Su fe tan valiente que necesitaba ser reforzado, porque cuando empezamos a caminar este camino de fe, necesitamos reforzárselo y reforzárselo hasta que por fin pueden aprender a creer ¿en qué cosa? En la promesa. ¿Y qué sucedió? La bendición de aquella promesa fue para todos nosotros, la descendencia. La bendición de la gracia de Dios y la promesa de Él para con Abraham fue firme, y es firme esa palabra de gracia para ¿quiénes? Para todos los que se vayan acercando. No se acabó allá. Es una palabra que sigue afectando y sigue prometiendo que todos los que creen en Él tendrán la vida eterna de Dios. Aleluya, aleluya. Es una promesa firme para toda la descendencia, porque la promesa fue, y volvamos al versículo, vamos, toda su descendencia, no solamente para los que son judíos que viven bajo la ley, si creen, si confían en Dios, no solamente obedecer la ley, hay que confiar en Dios, pero sino también para la descendencia, que es de qué cosa? De la fe de Abraham. La ley apareció 400 años después. Así que lo primero era ¿qué? La fe de Abraham, el cual, y la promesa era y fue que él habría de ser ¿qué? Padre de todas las naciones. Oigan bien esa palabra. Te haré padre de mucha gente en todas las naciones de la tierra. Todos los pueblos de la tierra habrá descendencia tuya, y tú serás el padre de todos ellos. Y no tenía hijo, no tenía nada, pero hizo algo. Creyó sabiendo que las circunstancias eran absolutamente improbables por la ley de probabilidad. Si ella era estéril, era un viejito, ¿cómo iba a haber algo allí? Pero ¿qué hizo Abraham? Creyó. ¿Creyó en qué? En la promesa. Y cuando uno cree en la promesa, uno descubre la gracia de Dios. Y esa gracia nos involucra y nos vuelve. Y por eso es que aprendemos a vivir, no en la ley, aunque obedecemos al Señor, pero aprendemos a vivir en esa increíble gracia del Señor que se extiende a todas las naciones, a todos los pueblos, y está allí hasta el día en que Él venga de nuevo. Volvamos ahora al próximo versículo, 17. Como está escrito, ¿qué? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Imagínense, él estaba viendo ya por fe, pero dice que se gozó y lo vio. Él estaba viendo una ciudad invisible a donde todas las naciones de la tierra estarían allí adelante de Él, adorándole y alabándole y glorificándole a Él. Y usted dice, ¿dónde está eso? Está en Hebreos 11, el versículo 13, 14, 15, 16. Él vio en fe
lo que Dios habría de hacer a través de todas las naciones y en todos los pueblos al final de la historia humana, pero Él lo vio. Estaban allí delante de ¿quién? Delante de Dios. Y, próxima frase, ¿qué? ¿A quién qué? Ya lo han dicho, pero yo le pregunto, ¿a quién le creyó? A Dios. ¿Qué le creyó? Lo que le prometió. Usted sabe, hace muchísimo tiempo, en el siglo XVII, no, XVIII, había una voz que ocurrió en los Estados Unidos para la gente que vivía en el este de los Estados Unidos, porque el occidente, lo que hoy día es California y Arizona y Colorado y Nevada, eso no tenía población, sino la gente hispana que eran liderados por los españoles. Eso era un tierra, no había nada. Pero se corrió la voz de que había oro allá. Y cuando la gente oyó que había oro, como aquí en el estado Bolívar, pero no me quiero meter con el estado Bolívar, allá en el lejano oeste de los Estados Unidos, todo el mundo se montó en sus vagones, con sus caballos y con sus familias, y le creyeron ¿a qué? Que había oro por allá. Y salían los vagones cubiertos, blancos, que usted ve en las películas. Salían, y salían, y salían, y salían. Y algunos llegaban. Algunos morían en el camino, creyendo en lo que habría de ocurrir. Tenían peleas con todo lo demás. Salían en sus círculos, se mataban por llegar allá. Y algunos llegaron y algunos encontraron ¿qué? Oro. Lo tenían en su cabeza. Vamos tras el oro que hay allá. Porque había una ¿qué? Una palabra. Hay oro. Hay oro. Abraham le creyó. Serás el padre de las naciones. Serás el padre de las naciones. ¿Y se lo qué? Se lo creyó. Sigamos. Delante de Dios a quien creyó, el cual ¿qué? Da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, vamos a ver esto por un momento. ¿Qué ocurre? Dios creó los cielos y la tierra y el mundo estaba desordenado allí. Pero Él iba a hacer una creación. Eso estaba muerto, no había orden, no había nada. Pero el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la tierra y hubo una voz que dijo, sea la luz. Y se ordenó toda la creación. Todos ustedes que son científicos saben cómo se hace luz. Que no es simplemente una palabrita y de repente hay luz. Hay toda una conflagración de elementos químicos, físicos, nucleares, todo lo que hay en toda la creación para que haya luz. Millones de años. Sea la luz. O sea, Él llamó a los elementos de la creación y se hizo ¿qué? Sean los mares y sean los continentes y las tierras. Y empezó a moverse con esa palabra todo el elemento de la creación y se produjeron océanos, islas, continentes de todas partes. Brincó
Y dijo, sean los reptiles, y todos los elementos de la tierra empezaron a producir lo que vinieron a ser reptiles. Y se creó en reptiles y animales. Y luego, de una forma tan particular, dice Génesis en 2 y 3, que tomó del barro de la tierra, o sea, tomó de los elementos de toda la creación y los unió con esa palabra creativa de Él y empezó a formar allí un cuerpo de un ser humano y sopló y hubo ¿qué? Ahora, vuelvo a decir, ustedes que son biólogos, ustedes que son científicos, ustedes que son médicos, ustedes saben de dónde viene el proceso de creación y cómo los elementos se van uniendo hasta que se forma una nueva realidad. Empieza con los aminoácidos y de los aminoácidos todo lo demás que empieza a formar criaturas, los chiquiticos que se van uniendo y después se van creando especies y puede haber multiplicación de especies, pero se van dando. De la nada, la palabra de Él se da y hay una creación. De lo que no tenía vida, se da la vida. Noé es llamado a creerle a Dios y es destruida la faz de la tierra con el diluvio. Y después de 40 días, 40 noches, llegan a un lugar, hay un pajarito que les trae una hojita de olivo que le dice que ya se ha secado y empieza de nuevo. De la nada, de la muerte de toda la creación, se empieza a producir la nueva posibilidad de vida en toda la faz de la tierra. Y hay una palabra que sale a donde Abraham y le dice, sal fuera. Y se empieza a crear de la nada, ¿qué cosa? Una nueva gente. No había esa gente, había un hombre. Y ya estaba viejo. Y le dice, te voy a hacer padre, ¿qué? De las naciones. Y Abraham le dice, pero, él no dijo, yo estoy joven, él dijo, yo estoy viejo. ¿Cómo va a suceder esto? Y le dice, vas a tener un hijo. ¿Pero cómo? Si yo tengo 100 años y ya lo mío está muerto. Y Sara está estéril. ¿Cómo? Por favor, dime cómo. No entiendo nada. Y Sara se rió. Y el ángel le dijo, ¿por qué te ríes? No, yo no me río. Pero te reíste. No había vida. Pero la palabra creativa de Dios produce ¿qué? Vida. Es como dos personas, un hombre y una mujer, se ponen de acuerdo, no hay hijos, y dicen, vamos a tener una vida. Y los dos deciden unirse, y de la nada se produce ¿qué? ¿Por qué? Porque su palabra se puso de acuerdo con la palabra de otra persona y decidieron tener ¿qué? Una vida. No existía, pero ahora existía. Éramos papá y mamá y ahora somos abuelitos. De la nada. Toda la muerte. ¿Qué dijo allí? Vamos a ver, en el mismo versículo, el cual ¿qué? Da vida a los muertos. Le voy a decir algo muy personal. Mi mamá tuvo su último hijo a los 50. ¿Y por qué dice ajá? Y por ahí en los periódicos salió otra señora con los 60 que ha tenido varios hijos. Y ¿por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque nos pareciera que fuese ¿qué?
¿Qué hay de eso? De esos sentidos. Pero llega el momento en que Abraham con este niño jovencito, Dios le dice, dámelo. No es tuyo, me lo das, me lo entregas como parte de tu ofrenda a Dios. Y no rehusó entregárselo al Padre y subió a la colina de Moriah, donde está la mezquita hoy día, y una roca que está allí. Pero en el camino, Abraham dijo, subiremos, adoraremos y alabaremos. En todo le estaba dando ¿qué? La gloria a Dios. Se había desprendido de lo que Dios le había dado y sabía que en el momento en que le quitaría la vida a su hijo, que Dios le daría ¿qué? Vida. De nuevo, porque había una ¿qué? Una promesa. Y él le creyó más a la promesa que a esto. Y volvió alabando y glorificándole a él, porque Dios proveyó al carnero. ¿Y qué sucedió cuando en la simiente de él, en David, luego en María y en José, a través de la obra del Espíritu Santo, nace de la nada el verbo de Dios? Pero también tiene que ir ¿a dónde? A la cruz. Y morir. Pero si no muere, no habría Espíritu Santo. Tenía que morir para resucitar y vencer el poder de la muerte, ascender a los cielos, para que el Espíritu Santo fuera enviado a toda la humanidad, para que su Espíritu nos convocase a nosotros de nuestra muerte espiritual, para que fuésemos nosotros vivificados por la palabra de Él en el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Primera frase. Léanlo conmigo. Y Él os ¿qué? Dio vida a vosotros. Cuando estabais ¿qué? Muertos, separados de Dios en vuestro ¿qué? Delitos y pecados. Él toma lo muerto y les da ¿qué? Vida. Primera de Corintios, el capítulo 1. Tomó ¿qué cosa? Lo necio del mundo. Escogió Dios. ¿Para qué? Avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sigamos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que ¿qué? Nadie se jacte en él mismo, sino que se jacte y se gloríe en Cristo, el que nos da la vida que es eterna para siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 4:17, por favor. Romanos 4. Yo no tengo que explicar lo que está ahí, que toma lo que no sirve y le da valor y significado en la vida. Como si no y llama las cosas que no fuesen como si ¿qué? Fuesen. Hay una palabra
que viene en todo su poder y convoca lo que no es y que está disperso y lo convierte en gente de Dios y gente transformada, gente que es morada y templo del Espíritu Santo. Usted no era nada antes de Cristo. Andaba solo, disperso, tratando de ser alguien y puede haber llegado a la cúspide. Y si usted llegó a la cúspide, usted sabe cómo se siente en la cúspide, que todavía está solo. Y Dios le permite llegar allá para que derrumbándose todo aquello, usted pueda encontrar valor en aquel que le da valor y significado a la vida de uno. Allí es donde uno de verdad encuentra vida que es verdadera, digna y llena de la bondad de Dios. Sigamos, versículo 18. Él creyó que en esperanza. ¿Qué esperaba? El cumplimiento de la promesa. Contra esperanza, todo lo que le rodeaba le decía que no era posible. Era como un libro que se llamaba Esperanza contra Esperanza, un preso que salió de lo vil de una de las cárceles más terribles de la América Latina, pero un hombre de fe. Y después de más de 10 años allí, orando, intercediendo, paso a paso, contra toda esperanza, salió de la vileza y la podredumbre de aquella cárcel a volver a la vida. Y como era hombre de Dios, a la vida digna para proclamar que Dios le había sacado de allí. Sigamos. Él creyó en esperanza, ¿qué? Contra esperanza, para llegar a ser, ¿qué? Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ok, entonces, primero, facilito, fe en Dios. Le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Él? ¿Sí? Después le creyó a la palabra. Lo que Dios le dijo. Eso es otra cosa. No, hay mucha gente, Dios me dijo. No es que Dios le dijo, sino oyó algo. Pero hay unas veces que a algunos Dios sí le dijo algo. Y cuando Dios habla, usted sabe que Dios le habló. No un hermanito, no una hermanita, sino que Dios le habló a usted. Y eso no es cada ratico. Esos son momentos muy particulares en que Dios quiere hacer algo con la vida suya o a través de la vida suya. Así que usted no tiene que estar siempre, Señor, háblame, háblame. El Señor te va a hablar, te va a hablar. Y te va a agarrar de sorpresa. Y vuelvo a la historia de esta iglesia. O sea, mejor dicho, de este templo. Lo han oído, pero lo vuelvo a decir. Porque yo tengo esa palabra que yo sé que Dios me la dio. Y tengo otra palabrita que creo que Dios me la dio, pero no voy a decir Dios me la dio hasta que se cumpla. ¿Ok? Así que no se la voy a decir. ¿Ok? La tengo, yo la tengo. Pero estábamos allá en la Quinta de las Mercedes. 10 días de ayuno, no me lo esperaba, me estoy bajando de mi carrito y oigo la voz, te doy al cine Lincoln. Me lo creí, porque era una palabra tan clara que me lo creí. Yo no inventé eso, yo no me lo imaginé, me llegó así, subo a mi apartamentico. Como no tenía con quién hablar, llamo a mamá y mamá, mira lo que Dios me dijo. Y claro, mamá es el primer obstáculo. ¿Cómo? Porque mi mamá pisaba la tierra todo el tiempo. Ella no le creía todos los cuentos a todo el mundo. Ella no le creía la mayoría de los cuentos a la gente. Porque mi mamá era fría, realista, clara. Hierro en ese sentido. No.
¿Cómo te lo va a dar? Yo no sé, mamá, yo sé que no tenemos con qué, no sabemos qué. Lo único que yo sé es que Dios me habló y nos va a dar el lugar. Ok. Eso no quiere decir que yo estaba evadiendo la realidad. Solamente que yo sabía que Dios me había hablado. Un hermanito después del culto, pero ¿cómo lo hizo? Es otro cuento. Eso es muy largo, porque nos vamos a quedar. Pero sí nos lo dio. ¿Te acuerdas, Oscar? Tú eres parte de eso. Menos mal que tuviste ese sueño cuando el Señor dijo, ayuda a Samuel a conseguir el cine Lincoln. ¿Te acuerdas cuando te lo dijo? 1979. Fue en ese momento. Estábamos en la quinta de la Trinidad ya. Ok. Vengamos. Creerle a Dios. Creerle a la palabra, promesa que te va a dar. Versículo 19. Esto es lo que me gusta. Esta es la parte importante. En todo esto que dice, y no se debilitó en la fe al ver la realidad. Usted sabe, la gente dice, es una palabra bonita, yo no sé si creérsela o no creérsela. Bueno, si usted no lo cree, entonces Dios no le habló. Pero dice aquí que en este caso Dios le habló y lo creyó y no sé qué. No sé qué. No se le movió la fe, no se le aguó la fe. Eso es como uno dice, uno tiene una empresa, voy a construir mi casita, no sé cómo, pero usted sabe, la gente que de verdad se dispone a hacer algo, empiezan con el terrenito, no importa que sea grande o pequeño, pero está ahí. Y ese está ahí porque yo deseo poner mi casita. Y si quiero poner mi casita, yo sé que necesito las bases, las vigas, el cemento, el plan. Tengo que tener un plan a ver cuánto me cuesta. Y si yo sé cuánto me cuesta, sé cuáles cosas son las que me cuestan y decido cómo voy a parir el dinero. Y se va produciendo el dinero poquito a poco. Yo estoy viendo una dama aquí en la iglesia que empezó con una casita así chiquitica y hoy día tiene 4 pisitos. Hitos. Pero ahí están 4 pisitos. Y vive de los 4 pisitos. Pero empezó ¿qué? Porque era día tras día, semana tras semana, año tras año, con todas las demás dificultades que vienen de una forma normal a la vida, pero se la creyó. ¿Y cuántos de ustedes no han hecho lo que han logrado porque creyeron que lo iban a poder lograr y tenían una fe, pero no solamente una fe, sino que Dios les iba a ayudar y que Dios iba a meter la mano en el asunto? Así que, vengamos, no se debilitó al ver las circunstancias. Uno es la promesa mayor, inconcebible, Padre de las naciones. Pero ahora de que iba a tener un hijo, y dice que estaba al considerar que, o sea, oye, mire Señor, lo consideró. Hay que entender, la palabra es muy precisa, muy clara.
No, él sumaba y restaba y no le daba. Okay. Entonces hay que pensarlo así. Siendo de casi, ¿qué? 100 años. Además de eso, la esterilidad de la matriz de Sara. No puede ser más específico el Pablo, muy claro. Hay alguna gente, no me hables de eso. No me vengas a meter dudas. Yo lo que creo es que creo. No, si usted no toma en consideración su realidad, usted no va a saber ni cómo orar, ni qué hacer, etc. Nada. Y hay algunas veces en que queremos ayudar a Dios. Hace muchos años, para que nadie me venga a pedir ayuda, había una pareja que había ido por todas partes del mundo buscando un bebé. Y literalmente tenían la platica para ir por todas partes del mundo para buscar un bebé. Y nada. Decidieron adoptar un bebé. Y no hay, es una belleza poder adoptar un bebé, es una decisión. Y en ese momento, no estoy en eso para ahorita, para alguna palabra, tuve el contacto como para ayudarles y adoptaron el bebé, le dieron su nombre, todo legalizado, y después de ello ella quedó en estado. Okay. ¿Qué sabe uno? ¿Cómo actúa el cuerpo de uno? ¿Qué sabe uno de lo que hizo Dios en el cuerpo de Abraham y en la matriz de Sara? ¿Qué hizo Dios en María? ¿Qué hizo? Sigamos. No se le debilitó la fe. Versículo 20. Tampoco que dudó. Una cosa es que se le debilite. Otra cosa es que ¿qué? Dude. Y la palabra más precisa es no tambaleó su fe. Dudar es una cosa craneal, mental. Tambalear es dejarse llevar por las opiniones, los sentimientos, y uno le dice una cosa, y el otro le dice otra cosa, y el otro le dice otra cosa, y la fe de uno va ¿qué? Tambaleando como las olas del mar. Santiago, el capítulo 1, versículo 4, con las olas, el hombre de poca fe, como las olas de agua que entran y salen. Y hay gente que un día dicen, sí, pastor, y otro dice, pastor, yo no sé, y el otro dice, sí, pastor, y el otro día, no, pastor, hasta que yo le digo, mire, por favor, decide. Ya. Me saca a mí mi energía tratando de ayudarte y estoy contigo y tu situación y después estás sobre la cresta de la ola y después estás hundido en las arenas del mar. Ni tampoco ¿qué? Tambaleó por la incredulidad, porque el incrédulo se la deja llevar por todo. No dudó ¿qué cosa? La promesa de Dios, sino que más bien hizo otra cosa. Se fortaleció en la fe. ¿Y cómo se fortaleció en la fe? Dando ¿qué? Señor, tú me sacaste de Ur. Señor, yo te alabo porque me has dado todo este terreno, toda esta tierra de Canaán. Te alabo, Señor, porque me has multiplicado los bienes. Te alabo, Señor, porque me has dado, y todo es gloria, una increíble promesa de que yo seré el Padre de las naciones. Te alabo, Señor, porque fui al monte Moriah y me devolviste la vida de mi hijo. Te alabo, Señor, porque hiciste milagros en Sara, hiciste milagros en mí. ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo dudar de que si has hecho esto en mí, que tú puedas hacer lo que tú has prometido
prometido que tú me darías los cielos y las estrellas y la arena del mar, así será mi descendencia. Yo te glorifico, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, y te glorifico por aquel que le habrá de quitar el pecado al mundo entero, y que por medio de él las naciones serán salvas. Aleluya. Dándole gloria a Dios, dándole gloria a Él por lo hecho y por lo prometido. Si tú hiciste esto y me prometiste aquello, yo sé que tú cumplirás tu promesa, y te alabo y te bendigo y te glorifico. Si lo has hecho así en mi vida hoy, lo harás hoy y mañana y pasado mañana, y me camino tomado de la mano tuya, porque tú eres fiel y verdadero, y tu palabra es única, y tú no niegas tu palabra, sino que la afirmas y la estableces en mí como una promesa que es cierta para todas las naciones, pero es cierta para mí también. Es increíble, es increíble. Tampoco dudó, léanlo conmigo, por incredulidad de la que promesa, sino que se fortaleció en ¿qué? En la fe. ¿Dando qué? Versículo 21. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer ¿qué cosa? Todo lo que había prometido. Aleluya, aleluya. El Señor nos da palabras prometedoras, pero el Señor te da una palabra mayor, que es increíble. Si crees en aquel quien está allí en una cruz, colgando, muriendo en tu lugar, derramando allí tu sangre para el perdón de tu pecado, si le crees que Él dio su vida por ti, y si le crees que tomó la muerte y la venció, y si le crees que Él se levantó entre los muertos, y si le crees que está sentado a la diestra del Padre, y si le crees, Él vendrá aquí por el Espíritu Santo y te salvará eternamente y para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Las palabras de Él son prometedoras para el presente y para el día de mañana. Así cierra Pablo el capítulo 21 y 22. Y lo quiero leer para que cerremos ello. Convencido, versículo 22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. ¿A qué le crees? ¿Crees en su promesa para ti? ¿Y a quién le crees? Al Señor, que nos habla y nos da promesa para el presente y para el futuro. Pero ¿saben qué ocurre? Cuando usted cree en el Señor, empieza a haber una dualidad en nuestra vida, y es real la dualidad. Usted vive la vida cotidiana de trabajo, de familia, de negocios, de profesión, de vocación, de fe. Todo este mundo que todos conocemos como ciudadanos de un país. Y hay algunos que dicen, ya yo no puedo más con este país, yo me voy. Y si no lo tienen bien planificado, los veo volver. Porque quizás no era el plan de Dios. Para algunos sí es un plan de Dios, pero para otros no es un plan de Dios. Pero ese no es el punto. El punto es, vivimos en un plano y un nivel, pero el que es hombre o mujer de fe vive también en otra realidad. Sucede algo en el corazón del ser humano que
me dice, estoy en este mundo, me gustan muchas cosas, pero yo no soy de este mundo. Soy del mundo de Dios. Soy de la gente de Dios. Así que aquí yo me siento como extranjero. Yo me siento como peregrino. Claro, me gustan los restaurantes, me gusta esto, me gusta comer, me gusta, gracias a Dios que tengo trabajo, me gusta esta vida, y algunos que están sufriendo no me gusta esta vida, pero esta es la vida que yo tengo esta realidad. Pero el hombre o mujer de fe no está atado a eso, porque ya pertenece a otro mundo. Y por eso Pablo dice, el autor de los Hebreos, dice que uno se vuelve como un extranjero en el mismo mundo en que uno está, y uno se vuelve como peregrino, porque ya uno no está apuntando a París o a Caracas, uno está apuntando a otra ciudad invisible que se aparecerá un día, donde yo moraré con Él por siempre y para siempre, y viviré con Él toda la eternidad. Allí se cumplirá lo que desea mi alma, lo que desea mi ser. Y eso está en Hebreos, el capítulo 11. La gente de la fe vivía creyendo en lo prometido, en lo invisible que será visible cuando Él venga y establezca su reino, su patria celestial, en la cual usted y yo moraremos por toda la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. Así que, dígalo conmigo, aunque yo sea venezolano, me siento desubicado, porque yo pertenezco a otro pueblo, que tiene otra patria, otro reinado, y Él es el Señor de mi vida, y Él me guía en el presente y el futuro para siempre. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.